Hoy no aplaudieron cuando dijeron lo de la comida, no sé qué pasó, pero siempre es la parte que más emociona. Bueno, y habían otras fotografías ahí de platillos, pero hubo un problema técnico, alguien tocó un cable ahí, entonces apagó la cañonera, por eso ya no va a estar. Pero si quieren, tenemos platillos de demostración el otro domingo. Ya vieron que con la comida los motivo, esa es la parte que funciona muy bien. Querida iglesia, qué tiempos los que vivimos, tiempos muy particulares, muy especiales. Cuando estábamos viendo la parte de las traducciones bíblicas, recordé cómo en la familia del mensaje de vida hemos sido testigos de cerca de ver esos movimientos, de ver familias, hermanos trabajando directamente en eso. Algunos de ustedes fueron participantes de la presentación y la entrega del Nuevo Testamento en Santo Domingo Xenacoj. Recuerdan que fuimos esa vez apoyando a la familia Care y a Tim haciendo esa labor. Qué fascinante, la familia Beach traduciendo también al idioma tectiteco. Qué dicha, así que sigamos siendo parte y gracias a Dios por ello. Y oremos también por, ¿dónde estaba? Ana Lisbeth estaba por aquí, ¿verdad? Señalé así, pero bueno, aquí está Esteban. Oremos por Ana Lisbeth. Ustedes escucharon cada vez que ella dijo hacemos, somos, es porque ella trabaja en una de estas organizaciones que tiene la responsabilidad de conectar a diferentes sociedades bíblicas, a todos los otros entes que participan, y Dios la ha usado a ella en formas tan distintas, pero tan importantes para proyectos en Guatemala y fuera del país. En las próximas semanas tiene la dicha también de estar en conversaciones con proyectos para el Caribe, para Sudamérica. Por eso ella hablaba, por eso es la entrevista, no crean que solo era una variante metodológica de dialogar, es que estamos entrevistando a alguien que está directamente involucrado. Iglesia, que sigamos siendo parte. Y dicho sea de paso, quiero decirle algo a nuestros jóvenes. Queridos adultos, esto no es para ustedes, no escuchen, por favor. Ustedes ya están grandes. Ya no sé si van a poder hacer esto, pero nuestros jóvenes sí. Necesitamos biblistas, necesitamos hombres y mujeres especializados en los idiomas bíblicos. Así que yo sé que aquí varios de ustedes saben más de un idioma, 2, 3, hablan inglés, hablan cosas raras, hablan un poco ahí, ¿verdad? Pero nuestros biblistas, nuestros especialistas en los idiomas originales ya son viejitos algunos. Y lo digo como algo muy positivo, que han dedicado su vida, han estado en traducciones, algunos que he conocido, el Señor los ha llamado a su presencia, y uno de ellos me dijo, hay que orar para que Dios levante biblistas. Solo que necesitamos que sean jóvenes, dijo. Y yo le dije, o sea, yo ya no califico, le entendí. Vaya, pero entonces, queridos jóvenes, piénsenlo, órenlo. ¿Cómo podemos ser parte? Tenemos que encontrar una manera. Así que gracias a Dios. Y qué lindo verlos acá todos. Qué bueno, la familia El Mensaje de una familia intergeneracional. Y qué dicha apoyar a Tierra de Valientes, a nuestros grupos de jóvenes también. Así que iglesia, son tiempos muy particulares los que vivimos. ¿Hacia dónde nos llama el Señor? ¿Qué más está esperando el Señor? Aquí estamos para servirlo a Él y queremos ir y hacer mucho más todavía. En la vida de cada uno estoy seguro que hay algunos detalles que marcan momentos muy especiales. Y cuando hablamos de generosidad, creo yo que todos nosotros tendríamos testimonios que contar de cosas que marcaron la vida. Algunos se pueden contar en público, otros no, otros son, ¿verdad?, cuestiones muy privadas, algunas son cuestiones que quizás se puede decir testimonio y otras que uno guarda en su corazón. Pero yo les quiero mostrar algo hoy que tengo en mi oficina. Y les quiero mostrar un objeto que aprecio y valoro muchísimo. Es un carrito de madera. Muy lindo, me encanta, pero sobre todo el significado que tiene y lo que significó para la persona que me lo regaló. Voy a poner aquí, espero que no vaya a rodar. Hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente cuántos, no son pocos. Alguien vino acá un domingo, o sea, en este lugar fue que sucedió. Estaba muy feliz. Ustedes recordarán a Francisco. Francisco trabajó acá en nuestra iglesia, nos sirvió de manera muy espectacular, vivió acá en las instalaciones.
Y recuerdo ese domingo que él vino, fue un domingo en diciembre, y él vino muy feliz y me dijo, le he traído un regalo. Dije, Francisco, muchas gracias. ¿Sabe qué? Qué lindo, lo aprecio muchísimo. Platicamos un ratito y la conversación giraba alrededor de cuán agradecido vivía él por lo que Dios había hecho en su vida, por la transformación radical de una vida antes sin Cristo, testimonio de una vida muy difícil, pero una vida de una renovación, de un rescate. Y Francisco, varios de ustedes lo conocieron, se sentaba por ahí atrás. Él entre semana estaba aquí feliz, sirviendo al Señor, sirviendo a la familia el mensaje de vida, mientras él preparaba aquí el salón, orando por cada uno de nosotros. Y el domingo era uno de los primeros que estaba ahí, listo y preparado, Biblia y bien peinado. Algunos no trajeron Biblia hoy y otros no se peinaron, pero bueno. Yo recuerdo que él siempre estaba ahí temprano, muy distinto. Después de una semana de estar aquí trabajando con nosotros, uno pensaría, no, pues ya el domingo a lo mejor quiere levantarse tarde. No, él quería estar aquí, era el primero en estar acá. Muy atento, muy feliz, cantando alabanzas al Señor, muy contento por lo que él había hecho en su vida. Y en medio de su limitación, quizás, ¿verdad?, económica, venir y decir, le traigo un regalo porque estoy muy feliz de ser parte de esta familia y estoy muy feliz de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Allí lo tengo. Francisco, unos meses después, partió con el Señor. Pero cada vez que pienso en alguien contento por la transformación que el Señor ha hecho en su vida, feliz sirviendo al Señor, agradecido y generoso, veo esto en mi oficina y pienso en Francisco. Pienso en que la generosidad no es un tema financiero, no es un tema de cuánta plata tengo, no tiene nada que ver con eso. La generosidad es un corazón transformado y rendido al Señor, que aún en cosas grandes o en cosas muy pequeñas es un reflejo de lo que Dios ha hecho en cada uno. Esa es la verdadera motivación. Y la semana pasada leímos, si ustedes recuerdan, en Primera de Corintios, vimos la primera carta, al menos que nosotros tenemos aquí. Por lo menos hubo 2 más, 3 quizás cartas, pero tenemos una que conocemos como Primera de Corintios. Y vimos las instrucciones del apóstol Pablo para los hermanos ahí en esa región, se llama Acaya, donde está Corinto. Y él les encomendó que se sumaran a un esfuerzo generoso para ayudar a los hermanos con necesidad, con escasez en Jerusalén. De hecho, aprendimos que si queremos ser generosos, había 4 términos que recordar. Los voy a repasar y ustedes me ayudan porque no los anoté aquí, así que van del aprendizaje. Vamos a evaluar si yo me los aprendí primero o no. El apóstol Pablo les recordó que para ser generosos deberíamos nosotros hacerlo periódicamente. ¿Sí? Les dijo cada primer día de la semana. No cada vez que me recuerdo, no cada vez que pues sentí deseo, no cada vez que me quedó alguito extra. No. Una disciplina espiritual, periódicamente. Luego el apóstol Pablo les dijo que fuera individualmente. Dice, cada uno, que lo pudiéramos hacer como una decisión personal, periódicamente, individualmente. Luego dijo, intencionalmente, porque dijo, ponga aparte. Es decir, no había que llegar y decir, bueno, ya ahora van a pasar la ofrenda, a ver ahí cuánto cargo, ¿verdad? No, viene preparado, ya lo dispuso, ya forma parte de su estilo de vida. Si quieren, en lenguaje moderno para nosotros, a lo mejor sería forma parte de tu presupuesto, podría ser, ¿sí? Lo pones aparte. Y número 4, dijo proporcionalmente, según lo que tú tienes, ¿sí? ¿Tienes poco? No te preocupes, no es la cantidad. Pues lo poco que tú das está bien. Tú tienes mucho y das mucho, no te preocupes, no es la cantidad, lo mucho que das está bien. El punto no era, es que fíjese que como solo aquellos tienen mucho, solo ellos pueden dar. O yo como tengo poco, no debo dar. No es el punto, no es un tema financiero, era un tema del corazón. Ahora, esas fueron las instrucciones para Pablo. Yo me adelanté un montón la semana pasada de Pablo a los Corintios. Me adelanté a las noticias que les voy a contar hoy.
Pero le voy a hacer la pregunta como que si usted no me escuchó. ¿Qué creen que pasó con los hermanos en Corinto? ¿Respondieron a las instrucciones de Pablo? ¿Respondieron contentos y de inmediato dijeron, sí, Señor, ahí vamos? ¿Y lo hicieron? ¿O qué pasó? Pusieron excusas. Así que fíjense que lo que pasó es que dijeron, sí, Pablo, claro, ¿cómo no? Le vamos a entrar. Y a veces cuidado con eso, ¿verdad? Porque uno a veces en público puede decir cosas muy bonitas, ¿verdad? Pues hoy dijeron, ¿quién va a traer tostadas? Todos nos entusiasmamos, pero luego que no se nos olvide, pues, o sea, hay que cumplirlo, ¿sí? Una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Se entusiasmaron, dijeron que sí, o a lo mejor, al menos, dijeron pues que sí, no sé, con tanto entusiasmo, vamos a ver hoy una diferencia, pero me parece que empezaron a poner excusas. Me parece que la razón por la que hay que darles instrucción y por la que hay que repetir y decirles cuál es la orden es porque no le atinaron muy bien. Mira, Pablo, es que no lo hemos hecho porque no dijiste cuánto. Tú no dijiste cuánto había que dar. Es que, Pablo, no dijiste cuándo ibas a venir a recogerlo, por eso no dimos. Que no, si hubieras dicho, ¿verdad? Que como usted no habla bien, Pablo. Y comenzaron posiblemente a poner muchas excusas. Hoy los quiero invitar a 2 de Corintios, capítulo 8. La instrucción no era nueva, pero se les dijo de nuevo en 1 de Corintios 16, donde vimos la semana pasada. Sí fue 16, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, William. 1 Corintios, 2 Corintios, ya no cruza cables. No era nueva la información, pero se les dijo por escrito, se les dijo claro, y tomó un par de versos decirles, señores, súmense, esto es importante, súmense a la ofrenda. Periódicamente, personal o individualmente, intencionalmente y proporcionalmente, háganlo. Querida iglesia, miren 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Por cierto, antes de ver esto, tengo que aclarar que la iglesia en Corinto era muy conocida por 2 cosas, y lo vemos en las cartas. Número 1, tenían todos los dones espirituales. O sea, el Señor les dio generosamente, estaban equipados. Y número 2, eran bien inmaduros. Si uno lee la carta a los Corintios, hoy va a hacer el repaso, ahí vas capítulo por capítulo y en cada capítulo encuentras un problema. Encuentras cosas desastrosas de lo que pasaba ahí. Así que tenían mucho, pero por dentro de su corazón tenían poco, pero son creyentes genuinos. Pablo les escribe muy cariñosamente. Yo leo acá, voy a leer unos versos y yo digo, Pablo, yo hubiera esperado que les hablara más como a los Gálatas. O sea, a los Gálatas sí les digo con todo la potencia, Gálatas insensatos, o sea, les habló duro. Y por cierto, insensato en algunas traducciones dice muy bien la traducción Gálatas, estúpido, les habló tan fuerte. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? Están como bajo un encanto. A los Corintios les habla con más cariño. De hecho, la segunda carta es para explicar su ministerio. Habían falsos maestros que lo desacreditaban. No oigan ese tal Pablo. ¿Ese quién es? Pues, ¿qué se cree? No lo oigan a él, oíganos a nosotros. Pablo no le preocupa a él, le preocupa que se aparten del evangelio verdadero. Pero miren con qué cariño les va a llamar la atención. 2 de Corintios 8, verso 7. Por tanto, queridos corintios, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, ¿verdad, Corintios? ¿Verdad que nos recuerdan? Sí, bueno, ahora hermanos, abunden también en esta gracia. Hermanos, ustedes con todo lo que Dios les ha dado, le dice Pablo, y con el cariño que nos tienen, hermanos, pónganse las pilas, pues. Sigamos leyendo, versículo 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, tengan en mente esa palabrita. Siendo rico. O sea, Él se despojó, se hizo pobre aún siendo rico, pero por amor a nosotros. Básicamente Pablo dice, miren hermano, y nosotros no podríamos o deberíamos hacer lo mismo y tener esa misma actitud. ¿Verdad que sí, hermanitos? O sea, les habla, creo yo, con un tono así muy suave, muy dulce. Para que vosotros
con su pobreza, con la pobreza de Cristo, fueseis enriquecidos. Y esto doy, versículo 10, en esto doy mi consejo. En la primera carta les dijo, les doy una orden como ordené a todas las demás iglesias. Ahora dice, hermanos, yo les planteo lo siguiente, porque esto les conviene. Ustedes que comenzaron antes, no solo comenzaron a hacerlo, sino también dijeron que querían. ¿Desde cuándo? ¿Cómo termina el versículo? ¿Cuánto tiempo pasó entre esa primera carta y esta segunda? Y los hermanitos no habían reunido la ofrenda para los hermanos que estaban sufriendo hambre en Jerusalén. 12 meses esperando si los hermanos en Corinto, ¿será que hermanitos ustedes que Dios los ha bendecido tanto, que les ha dado la gracia y el don y el amor? Y, hermanos, ¿será que yo les recomiendo, verdad? Porque es de bendición para ustedes, que así como allá hace un año dijeron que le iban a entrar, pues se acuerden pues que allá hay unos hermanos suyos en la fe de donde llegó el mensaje que están padeciendo hambre y ustedes no han hecho nada. Solo que Pablo sí lo dijo bonito, ¿verdad? Yo lo hubiera dicho un poquito más enojado. Versículo 11, ahora pues, hermanos, lleven también a cabo hacerlo. Denle pues, empiecen, para que como estuvieron prontos a querer, que dijeron, no, está bien, le damos. Pues hermanos, así como dijeron que querían, pues también sería bueno que ahora lo cumplan, ¿verdad? Conforme a lo que ustedes tienen. Qué difícil. A veces uno escucha y dice, ay, que las iglesias hoy deberíamos ser como en el Nuevo Testamento. Pues no sé, hermano, porque mira que aquí sí estaba difícil, ¿verdad? Ser parte de una comunidad así. Ninguno es perfecto. El Señor nos da a cada uno. Y querida iglesia, bueno, esto está siendo grabado y va a redes sociales y eso, así que quiero ser muy prudente y por eso no quiero que los elogios y cuando felicito a la iglesia suene de arrogancia, de que somos mejores que otros, para nada. Es más bien un sentido de gratitud al Señor, porque con humildad queremos servirlo, con humildad queremos trabajar, con humildad queremos ponernos las pilas y queremos hacer lo que Él nos encomienda hacer. Y como iglesia le entramos. Asustados o no, pero le entramos, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado, así con miedo, sin miedo, no importa, pero le entramos. Gracias a Dios. Nunca felicito y digo, parece, uy, qué bueno que no somos como estos. No es eso, no es esa la actitud. Sería ya un problema, ¿verdad? De arrogancia, para nada. Así que me limito de no poner ejemplos y no decir cosas por vosotros, hermanos, en las redes sociales que nos están viendo. Gracias por todo el equipo que trabaja cada semana haciendo esto. Y qué bueno que podemos ver la reflexión. No se pierdan ninguna reflexión de lo que Dios nos hable. Pongámonos siempre al día. Entonces Pablo les va a recordar, hoy vamos a ver los primeros versículos del capítulo 8. Pablo le va a recordar a esta iglesia en Corinto que sí pueden, y les va a poner un ejemplo para alentarlos de que hay otros hermanos que también han podido, y en este caso les va a hablar de los cristianos en otra región. Corinto está en una región que se llama Acaya, les va a hablar de otros hermanos en una región que se llama Macedonia. En Macedonia nosotros identificamos a Tesalónica, Hechos 17, donde hubo un gran alboroto, Berea, que eran muy nobles y recibieron el mensaje, y Filipos, Hechos 16, donde llegó Pablo y ahí estaba Lidia, donde fue encarcelado, donde estuvo en la cárcel, en la casa del carcelero. Hechos 16, ahí comienza la iglesia, ahí comienza ese movimiento. Esa es la región de Macedonia. Y si el ejemplo que está contando es particularmente de los filipenses, fíjense que entre Hechos 16 y esta época posiblemente habían pasado unos 6 años, más o menos. Versículo 1, detengámonos aquí un poquito, versículos 1 y 2, eso es lo que me gustaría que veamos esta mañana. Versículos 1 y 2. ¿Qué aprendemos acá? Número 1, vamos a aprender la fuente de la generosidad. Versículo 1. Asimismo, hermanos,
les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Había mostrado Dios su gracia a la iglesia en Corinto? Por supuesto que sí, ya lo leímos nuevamente en los versículos abajo. Les había el Señor dado dones espirituales. Por eso hubo que hablar en el capítulo 12 de que de nada sirven si no hay amor. 12, 13 y 14 en la primera carta. Tienen tantos dones, pero no tienen amor, de nada sirvió. Pero el Señor ha manifestado su gracia. En el capítulo 1 dice, nada les falta. Hermanos, ustedes tienen esa gracia y esa bondad, pero les voy a contar de otros hermanitos que también se ha manifestado en ellos la gracia de Dios. Número 1, la generosidad en tu corazón y en el mío solo puede ser producto de la gracia de Dios. No es resultado de una gentileza humana, no es resultado de nuestra naturaleza, no es ay, que a mí me brota eso. No, pues nos brota de vez en cuando. La forma bíblica es que aun si no te brota, eres generoso, porque lo haces periódicamente, intencionalmente, proporcionalmente y lo haces personal o individualmente. Pablo dice, les voy a contar que hay otros hermanos que también han recibido la gracia de Dios, los cristianos en Macedonia. Pero miren el contexto de la generosidad, versículo 2. Estos hermanos, donde se nota la gracia de Dios, fíjense que en el verso 2 dice que están en grande prueba de ¿qué? ¿A quién le gustan las tribulaciones? ¿A quién le gustan las aflicciones? ¿A quién le gusta el sufrimiento? Sin duda a los hermanitos en Macedonia no les gustaba eso. Y tenían abundancia de aflicción o de tribulación. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención, fíjense hermanos. Dice que están atravesando una prueba de tribulación. Fíjense que no le había prestado tanta atención a esa palabra hasta que leí lo que un autor explicaba. La palabra que utiliza Pablo para describir cómo están los hermanitos en Macedonia es la misma palabra que se usa para hablar de poner a prueba metales preciosos, para evidenciar la calidad de ese metal. Por ejemplo, en Pedro también se habla algo parecido cuando los cristianos pasan por tribulación y dice que su fe es probada como el oro y es pasada por fuego. Pequeña lección para nosotros. Algunas de las pruebas o aflicciones o tribulaciones que atraviesas no son para que salgas peor, no son para que se refleje tu molestia con Dios. Que a veces esa es nuestra actitud, ¿verdad? En los momentos de dificultad nos enojamos con Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? Así no es lo que yo te pedí, eso no es lo que yo quería. Me cae mal. Fíjate que se está sometiendo a una prueba para que se evidencie la calidad de tu confianza en Dios. ¿Cómo vas a salir de eso? Pedro decía, para que sea hallada en gloria y alabanza. Sales del fuego y que Dios diga, wow, mira qué bien. Es más, fíjense, en el capítulo 2, Pablo dice esta misma palabra, muy interesante. En el 2:9 dice, porque también, a los corintios, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Es la misma palabra. Vamos, queridos corintios, fíjense que nuestros hermanos en Macedonia se está poniendo en evidencia su fe en el Señor. Están pasando tribulación. Se está viendo la calidad de su obediencia. Queridos hermanos corintios, dice, les escribo también para que se evidencie la calidad de su obediencia al Señor. ¿Cómo está la calidad de nuestra obediencia al Señor? ¿Cómo está la calidad de nuestra confianza en Él en medio de los momentos duros o difíciles? Así que están pasando prueba como metales y en el versículo 3 están pasando pobreza. Vean el versículo 3. Doy testimonio de que con agrado, ya voy a comentar esa parte, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, se nota la actitud que ellos tienen, pero ¿por qué
se refuerza su capacidad. Versículo 2. Porque en grande prueba de tribulación abundó su gozo y su profunda pobreza. Desde ahí también abundaron en riquezas de su generosidad. No solo están atravesando esa prueba de aflicción, quieren pasando por un fuego para que se evidencie la calidad, pero además encontramos que están bajo profunda pobreza. La palabra profunda que Pablo usa para describir casi llega a describir la actitud de un mendigo. Es decir, denota el nivel más bajo y hasta el fondo. O sea, no hay un nivel más bajo, dice. Es decir, están en un momento tan difícil y con tanta escasez. Su nivel económico está hasta lo más bajo. La generosidad no sucede siempre, o no podría, no haría sentido. Es más, creo que no se necesitaría mucho en contextos de abundancia. Allá en el Nuevo Testamento Jesús estuvo observando las ofrendas que llevaban algunos al templo. Llevaban un montón. Y ellos se jactaban, estos que llevaban esas ofrendas. El Señor elogió a una mujer que dio 2 monedas. ¿Recuerdan la historia? Dio 2 monedas. El Señor le elogió porque en medio de su escasez dio con generosidad, porque lo dio todo. En cambio, aquellos que quizás dieron mucho, parece que era con la actitud equivocada. O sea, el problema aquí no es si das poco o das mucho, es lo que quiero recalcar. No te sientas mal si das poco y no te sientas mal si das mucho, y no te sientas bien si das poco y no te sientas bien si das mucho. Ese no es el punto. Lo que hay que examinar no es un monto, es el corazón. Obviamente, querida iglesia, entre más recursos tengamos a disposición para el trabajo de la obra del reino, más cosas podemos hacer. Obvio. O sea, hoy hablamos de proyectos de traducción, entre más recursos se tiene para hacer esto, más proyectos se pueden abarcar al mismo tiempo, aceleramos todo, por supuesto que sí. Gracias a Dios cuando damos en abundancia. Qué bueno, hazlo. Pero no olvides que el tema no es el monto, el tema es el corazón. Y por eso es que el contexto es muy importante, porque a veces uno piensa que solo en ciertos contextos podría dar con abundancia o generosidad. Cuando tenga. Y si nunca tengo. No, pues entonces no. Es ahora con lo que tengo. Ahora en medio de lo que estoy. Porque es el corazón. ¿Cómo puede dar a alguien generosamente cuando está en medio de pobreza? Humanamente no hace sentido. No tiene lógica, ¿verdad? Pero nuestra lógica no es la misma lógica de Dios. No quiero fundamentarme en ejemplos, pero quiero apelar a que la mayoría aquí ya los hemos vivido. Es decir, no es verdad porque lo vivimos, es verdad porque Dios lo dice. Lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero puede ser que muchos de nosotros hemos atravesado esos periodos de tiempo en los que a lo mejor hay una época de escasez, y en esa época de escasez uno dice, dar de ofrenda para misiones. Señor, tú sabes, tú conoces. Después me pongo al día. ¿Verdad? ¿Alguna vez has pensado así? El otro mes me pongo al día, ¿verdad, Señor? Tú sabes. Que la ofrenda, ¿no? Los diezmos. Señor, pues tú sabes, ¿verdad? No, pues yo ya te di mi tiempo, Señor. Esta semana te di hasta leí doble la Biblia, te di más tiempo, Señor. Entonces, digamos que eso cuenta ahora como diezmo, porque entonces no, la plata no. Todos quizás hemos batallado con pensamientos así. Lo curioso, y otra vez el ejemplo no es el fundamento, pero probablemente lo curioso han sido esas épocas en las que menos te alcanza para lo que necesitas. Posiblemente es donde dices, pero ¿qué pasó aquí?
Y uno recuerda, ¿no? Allá en Malaquías, cuando el Señor le dice, miren, es que no funciona así. Parece que, y en el caso de ellos era muy literal, ¿verdad? Había un devorador que se comía la cosecha. Entonces dice, pero ¿por qué no me alcanza? Entre más tiene, más gasta. No me alcanza. Y posiblemente has visto, y algunos usan esta frase, las matemáticas de Dios, que tú dices, cuando más das, dices, no sé cómo me alcanza. No hace sentido, porque si doy tengo menos, me alcanzaría menos. Pero algo hace el Señor de manera sobrenatural. Algo hace Dios. Acá como iglesia muchas veces lo conversamos cuando tenemos que ver las ofrendas que van a los diferentes proyectos, ¿no? Y hay otras necesidades. Y vamos, Señor, aquí somos una iglesia dadora. Señor proveerá. Y el Señor provee. Y a veces de formas sobrenaturales o inesperadas. Así que los ejemplos que menciono no son para que piensen, bueno, entonces si yo doy, entonces Dios me va a dar. No, no es una transacción, ya lo hemos platicado, y no es por el ejemplo. Es por una obediencia al Señor. ¿Aún estarías dispuesto a obedecerlo, aún si Dios no te diera ninguna bendición material? ¿Cómo es nuestro corazón? No es un tema de matemática financiera, es un tema de corazón. Así que en medio de lo más difícil y en medio de lo más bajo que podía haber económicamente, de hecho, en aquel tiempo algunos historiadores dicen que el Imperio Romano a esa región de Macedonia la había dejado pobre. Pero ¿qué pasó? Miren la abundancia de la generosidad. Versículo 2. Estos hermanitos, en grande prueba de tribulación, miren lo que abundó. La abundancia quiere decir rebosaba. La abundancia número 1 de su gozo. Yo confieso que leo esto y tengo que decir, ¿cómo puede haber gozo en medio de aflicción y en medio de pobreza? Yo pensé que el gozo era cuando uno tenía un montón y cuando no hay problemas. Ahí pues no estoy contento. No, pero entonces es un gozo muy natural. Estos hermanos, su gozo era por una obra sobrenatural, la gracia de Dios. Querido hermano, anhelo que veas y vivas la gracia de Dios en tu vida y tengas una vida llena de gozo, en medio de lo que estés atravesando. Pase lo que pase, si la gracia de Dios está obrando en tu vida, puedes tener gozo. Deben escuchar nuevamente la reflexión que nos compartió Rodolfito en 1 Tesalonicenses 5, cuando nos habló acerca de ese gozo. 1 Tesalonicenses 5, los cristianos toman la decisión de vivir con gozo, vivir con gratitud y vivir en oración, en medio de lo que están viviendo. O sea, si el gozo fuera un resultado espontáneo de la circunstancia, no podría Dios darnos una orden, estad siempre gozosos. No haría sentido, porque no dependería de mí, depende de lo que me pase. No, la instrucción de Dios es, van a estar siempre con gozo porque es una decisión que tomamos, porque vemos su gracia. ¿Qué está generándote angustia, aflicción, amargura? Hoy, mira la gracia de Dios. Mira la obra de Dios sobrenatural. Estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor. A veces, no siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Tienes gozo, hermano? ¿Algo te está quitando ese gozo? El problema no es el factor, el problema es que has dejado de ver la gracia de Dios. Mira su gracia. Mira el favor de Dios en tu vida. No te compares con nadie. Y menos cuando veas que yo no tengo tanto porque esa comparación no hace sentido. Y si te vas a comparar, compárate bien. Tienes más que alguien más. Pero mira hacia arriba y mira a tu Dios mostrando su gracia. Por eso es que ellos tenían
les rebalsaba el gozo. Y en su profunda pobreza también rebalsaba la riqueza de su generosidad. Verso 3, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su capacidad y más allá de su capacidad. La palabra acá, con agrado, quiere decir con entusiasmo, de manera espontánea. Ellos tomaron la iniciativa. Es más, puede ser que Pablo, viendo la aflicción que estaban atravesando, viendo la situación, haya pensado, tal vez ni toco el tema mejor con ellos de la ofrenda que necesitan allá en Jerusalén. De repente no es el momento. Puede ser que lo pensó. Puede ser, no puedo afirmarlo categóricamente, pero sí vean lo que ocurrió. Versículo 5. Y dieron no como lo esperábamos. Perdón, versículo 4. Y los hermanos nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, no se te vaya a ocurrir no enviar a alguien a recoger acá la ofrenda, porque nosotros estamos preparados. Y Pablo, hermano, Pablo, hey, no vas a dejar afuera, porque nosotros estamos listos, nosotros queremos ser parte de eso, de lo que Dios está haciendo. Nosotros vamos a enviar nuestro aporte. Posiblemente Pablo mira y dice, más bien, tal vez les deberíamos de enviar una ofrenda a ustedes también. Cuando alguien viene te dice, y le dices, no debiste haber gastado. Gracias, un abrazo, está bien. No, gracias. Gracias por tu corazón generoso. Gracias porque quieres dar. Gracias porque me has compartido algo que no solo marca mi corazón hoy, sino que lo recordaré durante tanto tiempo y me enseña a dar generoso. Puede ser que Pablo lo pensó y dijo, es que ellos atraviesan dificultad, no. Está bien, hermanos. Cuando alguien generosamente, aún en medio de su escasez, quiere dar, es un privilegio. Así lo describe el Señor. Por eso acá en la familia El Mensaje Vida, ustedes a veces notan que alguien sube por acá siempre cuando recogemos la ofrenda. No es porque, pues que sume un poquito, no es un tema económico. Es que no nos queremos quedar fuera. Oye, no me quites el privilegio de dar. Versículo 5 y terminamos acá. Qué emocionante lo que Dios estaba haciendo en los hermanos de Macedonia. Qué emocionante lo que Dios está haciendo en la familia del Mensaje de Vida, en tu familia. Que el Señor bendiga el corazón generoso de cada uno para su obra, para su misión. ¿Por qué pudieron hacer esto los hermanitos de Macedonia? ¿Qué ejemplo? Versículo 5. Dieron no como uno hubiera esperado, porque uno hubiera pensado, ¿no? Que ellos tal vez si hubieran dicho, Pablo, no podemos ahora, a la próxima. Dice, no fue como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La única forma de ser generosos es viendo la gracia de Dios y dándonos por completo en respuesta a Él. Es el mismo mensaje de Romanos 12, por las misericordias de Dios presentemos nuestro cuerpo. Das tu cuerpo, das tu todo. ¿Cómo no voy a? Si es del Señor, ¿cómo no vamos a dar? La razón por la que pudieron dar para los hermanitos en necesidad en Jerusalén es porque se habían dado primero al Señor. Es porque reconocían que Él es el dueño de todo, que a Él le pertenecemos. Y el otro dato importante acá es que entendieron que era la voluntad de Dios obedecer la instrucción de Pablo. Porque hubiera dicho, pues al Señor sí, pero usted Pablo no hubiera funcionado, ¿verdad? Entendieron que era un mensaje de parte de Dios el que les daba Pablo. Es un tema del corazón. Le pertenecemos a Él y que todo nuestro corazón le pertenezca a Él. Vamos a ponernos de